¿Sabías que el secreto para vivir más tiempo, comer mejor y recuperar el control de tu vida no está en una dieta, en una pastilla ni en un plan de entrenamiento? ¿Y si ese secreto tuviera más de 1000 años y estuviera escondido en una de las islas más antiguas del planeta? Existe una isla en Japón, una pequeña isla cálida en el extremo sur del archipiélago japonés. Su nombre es Okinawa. Okinawa no es famosa por tener los hospitales más grandes del mundo. No es famosa por tener los mejores médicos, las tecnologías más avanzadas ni los medicamentos más caros. Esta isla es famosa por otra cosa: tener una de las mayores concentraciones de centenarios del planeta. Personas de más de 100 años. No solo vivas, activas. Trabajando en el jardín, bailando en festivales, cocinando para sus familias, sonriendo. Investigadores occidentales llegaron a Okinawa queriendo descubrir el secreto, la genética, el clima, el agua. Pero cuando estudiaron la cultura, los hábitos y el estilo de vida de estas personas, encontraron algo que ninguno esperaba. No era una pastilla. No era una dieta con un nombre elegante. Era una frase. Una frase corta y simple que los habitantes de Okinawa repiten antes de cada comida desde hace siglos. Ara Achibu. 8 partes de 10. O, en términos simples, deja de comer cuando estés al 80% lleno. Eso es todo. Así de simple. Pero hay un detalle que cambiará la forma en que piensas sobre la comida, el control, el exceso, y tu propia vida. Esta frase no se trata solo de comida. Se trata de una forma completamente distinta de vivir, una filosofía que trasciende culturas, trasciende siglos, y que la neurociencia moderna puede explicar científicamente. Y hoy voy a contarte la historia de un hombre que lo aprendió por las malas, un hombre que perdió el control, que estuvo a punto de perderlo todo, y que encontró, en una enseñanza milenaria de Japón, la respuesta que nunca esperaba. Esta frase no se trata solo de comida. Pero antes de contarte esta historia, si aún no estás suscrito al canal, haz clic en suscribirte. Deja un like en este vídeo. Ayuda muchísimo a que el canal crezca y llegue a más personas que necesitan este contenido. Cuéntame en los comentarios, ¿tienes una relación saludable con la comida? ¿Comes con conciencia, con presencia? ¿O comes en piloto automático sin darte cuenta de cuánto ya has comido? Quiero leerte. Ahora sí, vamos con la historia. Capítulo 1. El hombre que se comía su propia vida. Oliver tenía 40 años. Tenía un buen trabajo, una casa y una familia que amaba. Pero su cuerpo estaba pidiendo ayuda a gritos. No fue algo que ocurrió de repente. Fue silencioso, gradual, invisible, como la marea que sube poco a poco sin que te des cuenta de que el agua ya te llega a las rodillas. Oliver trabajaba como gerente de proyectos en una empresa constructora de tamaño medio. Se despertaba a las 5:45 de la mañana. Si todo iba bien, llegaba a casa entre las 7 y las 8 de la tarde. 3 hijos, Lucas, de 11 años, Mia, de 8, y el pequeño Theo, de 4. Su esposa, Mary, era enfermera. Trabajaba por turnos. Los días que estaba en casa, lo intentaba. Cocinaba, organizaba, trataba de crear una rutina para los niños. Los días que no estaba, la casa se convertía en un campamento de supervivencia. Oliver amaba a Mary. Amaba a sus hijos. De eso no tenía ninguna duda. Pero había algo en lo que confiaba aún más. La comida. No era hambre, al menos no en el sentido biológico. Era otra cosa. Cuando su jefe rechazaba un proyecto en el que había trabajado durante semanas, Oliver se detenía en un autoservicio camino a casa. Cuando había discusiones en el tráfico, cuando los plazos lo presionaban, cuando las cuentas no cuadraban a fin de mes, Oliver comía pizza después de un día horrible, papas fritas mientras conducía, helado frente al televisor cuando los niños ya dormían, postres que no necesitaba en restaurantes donde ni siquiera tenía hambre. La comida era un lugar donde no tenía que rendir. No tenía que ser el padre fuerte, el esposo presente o el gerente competente. Podía simplemente sentir. Podía existir en ese momento de placer, de comodidad, de alivio. El problema es que ese alivio tenía un precio. A los 38 años,
Oliver pesaba 108 kilos. Medía 1,78 metros. El médico del seguro revisó sus análisis y dijo: «Tenemos que hablar sobre tus triglicéridos». Con la voz de alguien que intenta sonar educado, pero que en realidad está preocupado. Oliver le dio las gracias, salió del consultorio, y de camino al trabajo, se detuvo en Burger King. Capítulo 2. Lo que la familia veía. Mary lo veía todo. Veía a Oliver llegar a casa agotado y dirigirse directamente al refrigerador sin siquiera quitarse el abrigo. Lo veía servirse comida y volver a la sartén sin pensarlo. Lo veía terminar de cenar y luego sentarse en el sofá con un paquete de galletas. No decía nada, porque cuando intentaba hablar, terminaba en discusión. Y estaba demasiado cansada para pelear. Pero hubo una escena que no pudo olvidar. Era un domingo por la tarde. Theo, el más pequeño, estaba en el patio queriendo jugar al fútbol. Se quedó en la puerta del despacho donde Oliver estaba trabajando. Sí, un domingo, con una pequeña pelota en la mano. «Papá, fútbol». Oliver miró a su hijo. Luego a la pantalla. Luego otra vez a su hijo. «Hoy no, hijo. Tu padre está cansado». Theo se quedó quieto un segundo. Luego se dio la vuelta y se fue a jugar solo. Mary, que estaba en el pasillo, lo vio todo. Sintió un nudo en la garganta. Esa noche, después de que los niños se durmieran, se sentó al borde de la cama junto a Oliver. No habló de su peso. No habló de su dieta. No habló de sus análisis. Simplemente dijo: «Theo te esperó toda la tarde. Preguntaba cada media hora si ya ibas a terminar». Oliver no respondió. Se quedó mirando al techo. «No sé qué te está pasando, Ouli, pero sé que estás desapareciendo. Y los niños lo están notando». Silencio. «He programado una cita para ti la próxima semana. Por favor, ve». «Mary, ya fui al médico. Me dieron una lista de cosas que debo dejar de comer. No es ese tipo de médico». Capítulo 3. El consultorio sin medicina. El consultorio del Dr. Mori no parecía un consultorio médico típico. Parecía más bien el despacho de alguien que había leído todos los libros del mundo y se había quedado solo con los más importantes. La habitación era pequeña y ordenada, con una ventana que daba a un jardín bien cuidado. Sin pósters de anatomía. Sin olor a hospital. Solo madera, verde, y silencio. El Dr. Mori era japonés-estadounidense, hijo de inmigrantes de Okinawa, médico formado en Johns Hopkins, pero con una especialización poco común. Medicina integrativa, enfocada en el comportamiento alimentario y las filosofías orientales aplicadas a la salud. Entró en la sala con la calma de alguien que no tiene prisa. Oliver estaba sentado con los brazos cruzados, la postura de un hombre que no quería estar ahí. «Oliver, puedes llamarme Mori». Oliver se presentó con la eficiencia de una reunión de negocios. Nombre, edad, peso, historial, intentos previos de dieta. El doctor escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, Mori guardó silencio unos segundos. «Me has contado mucho sobre tu cuerpo», dijo. «Ahora cuéntame algo sobre ti». Oliver parpadeó. «¿Cómo? Cuando comes más de lo que necesitas, ¿cómo te sientes en ese momento, antes de comer?» Pausa larga. «Cansado, frustrado, a veces enojado. ¿Y después de comer?» «Mejor, por un rato». Mori asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. «Oliver, podría darte ahora mismo una lista de alimentos permitidos y prohibidos. Saldrías de aquí con un plan de 1,800 calorías, una tabla de macronutrientes y una referencia a un nutricionista». Oliver esperó el pero. «Pero ya sabes cómo termina esto. Tú mismo me lo dijiste. 4 intentos. 4 veces seguiste ese camino, y 4 veces, cuando llegaron el estrés, el cansancio y la frustración, todo se derrumbó. Entonces, ¿qué vas a hacer diferente?», preguntó Oliver, con un tono ligeramente cínico. El Dr. Mori sonrió apenas. «Voy a enseñarte algo que en Okinawa se les enseña a los niños incluso antes de que aprendan a leer. Algo tan simple, que pensarás que estoy perdiendo tu tiempo». Capítulo 4. Araa Chibu, la regla del 80%.
Hará Chibu. El doctor Mori escribió las 3 palabras en un papel y lo deslizó hacia Oliver. En japonés significa literalmente 80% de estómago. La práctica de dejar de comer cuando estás al 80% lleno, antes de llegar a la saciedad total. Oliver miró el papel. Luego al doctor. ¿Eso es todo? Este es el comienzo de todo. Mori se levantó y caminó hacia la ventana. Okinawa es una isla en el sur de Japón. Durante décadas, investigadores han estudiado a sus habitantes tratando de entender por qué viven tanto. Y encontraron este principio en el centro de su cultura. No es una dieta. No hay lista de alimentos prohibidos. No hay conteo de calorías. Es solo esto. Detenerse antes de estar completamente lleno. ¿Y cómo sabes cuando estás al 80%? Preguntó Oliver. Era una pregunta legítima. Esa es exactamente la pregunta correcta, respondió el doctor, regresando a su silla. No lo sabes, al principio, porque probablemente nunca has prestado atención a eso en toda tu vida. Eso golpeó a Oliver más de lo que esperaba. Piénsalo. Tu cerebro tarda aproximadamente 20 minutos en recibir la señal de tu estómago de que está lleno. 20 minutos. Si comes rápido, y la mayoría lo hace, pasas ese punto sin darte cuenta. Comes hasta estar al 120%, 130%, y solo lo notas cuando ya estás incómodo. Los habitantes de Okinawa han aprendido, a lo largo de generaciones, a comer lo suficientemente despacio como para sentir esa señal acercarse, a detenerse antes del final, a respetar su cuerpo antes de que tenga que gritar. Oliver se quedó en silencio, procesándolo. ¿Y eso realmente marca una diferencia científica? Preguntó. El doctor Mori abrió un cajón y sacó una hoja. Un hombre de 40 años que come, en promedio, un 20% más de lo que necesita en cada comida. A lo largo de un año consume el equivalente a cientos de comidas extra, sin darse cuenta. Sin sentir que se excede. Simplemente porque no ha aprendido a escuchar su cuerpo. Oliver miró los números. Y algo empezó a encajar. Capítulo 5. No se trata solo de comer. Doctor, entiendo la ciencia. El problema es que no como por hambre. Como por otras razones. Lo sé, respondió Mori. Entonces, ¿cómo esta regla soluciona eso? El doctor cruzó los brazos, pensativo. Oliver, Hará Chibu no es solo una instrucción sobre comida. Es una filosofía. Sobre moderación. Sobre la relación entre el deseo y la necesidad. Sobre saber diferenciar entre lo que quieres y lo que realmente necesitas. Se levantó otra vez, como alguien que piensa mejor en movimiento. En Japón existe un concepto llamado ma. Significa espacio, pausa, intervalo. Los japoneses creen que el espacio entre las cosas es tan importante como las cosas mismas. El silencio entre notas es tan importante como la música. Y cuando comes, ese espacio es el momento antes de dar el siguiente bocado. La pausa entre bocados. El segundo en el que te preguntas, ¿sigo teniendo hambre, o estoy intentando escapar de algo? Oliver sintió que esa pregunta le pesaba más de lo esperado. Y hay más, continuó Mori. En China, la medicina tradicional habla del chi, la energía vital. Enseña que el exceso, ya sea de comida, emociones o esfuerzo, bloquea ese flujo. El cuerpo funciona mejor cuando no está sobrecargado. La moderación no es debilidad. Es sabiduría. En Corea, existe el concepto de nunchi, la capacidad de leer el entorno, de entender lo que ocurre a tu alrededor. En la mesa, eso significa comer en ritmo, prestar atención a tu cuerpo sin dejar que el estrés, el hábito o la ansiedad decidan cuánto comes. Oliver estaba escuchando con una atención que rara vez daba. Lo que todas estas culturas comparten es algo que el mundo moderno ha perdido, la idea de que comer es un acto consciente. No automático. No una vía de escape. Un acto de presencia. Un acto de respeto hacia tu propio cuerpo. Silencio. Oliver, no necesitas dejar de comer lo que te gusta. Necesitas empezar a prestar atención mientras comes. Y eso lo cambia todo. El doctor Brian Van Sink, investigador de la Universidad de Cornell,
Pasó décadas estudiando por qué las personas comen más de lo que necesitan. En uno de sus experimentos más famosos, sirvió sopa en platos que se rellenaban en secreto desde abajo. Las personas seguían comiendo, mucho más allá del punto de saciedad, simplemente porque el plato nunca se vaciaba. La señal para detenerse no venía del cuerpo. Venía de los ojos. Su conclusión fue: la mayoría de las personas no sabe cuándo está llena. Come hasta que algo externo le dice que pare. Un plato vacío, un paquete terminado o el final de un programa de televisión. Ara Chibú es el antídoto. Devuelve el control de lo externo a lo interno. Del plato al cuerpo. Del hábito a la conciencia. Capítulo 6. La primera comida. El Dr. Mori le dio a Oliver una tarea simple. En tu próxima comida, cuando llegues a la mitad del plato, detente. Deja el tenedor. Respira profundamente 3 veces. Y pregúntate, ¿cómo me siento en este momento? Eso es todo. No necesitas comer menos. No necesitas cambiar tu comida. Solo haz una pausa. Oliver pensó que sonaba ridículamente simple. Esa noche, Mary preparó pasta, su favorita, y los niños estaban en la mesa. Theo intentaba apilar la pasta en el tenedor como un pequeño ingeniero. Lucas y Mia discutían sobre un videojuego. Oliver comenzó a comer. A mitad del plato, se detuvo. Dejó el tenedor. Respiró. Y notó 3 cosas. Comía demasiado rápido. No estaba saboreando nada. Estaba mirando su teléfono. Correos de trabajo durante la cena, con su familia presente. Levantó la vista. Vio a Theo intentando llamar su atención. Por al menos 1 minuto. Oliver giró el teléfono boca abajo. Eso está bien, Theo. Lo lograste. El niño sonrió y Oliver sintió algo en el pecho. Esa noche no comió menos, pero comió diferente, con presencia. Y cuando terminó, sintió algo nuevo. No estaba lleno ni atiborrado. Estaba satisfecho. Capítulo 7. La batalla. Pero las cosas no se volvieron fáciles de inmediato. La semana siguiente, todo se derrumbó. Estrés, plazos, presión. Jueves por la noche, Oliver llegó tarde a casa. Abrió el refrigerador, y comió todo. Sobras, queso, pastel, de pie en la cocina oscura. Cuando se detuvo, lo sintió otra vez. Pesado, incómodo, enojado. Pero esta vez recordó lo que Dr. Mori había dicho. Vas a fallar. Eso no es una posibilidad, es una certeza. La pregunta no es cómo evitarlo. La pregunta es qué haces después. Oliver le envió un mensaje. Hoy fallé. La respuesta llegó rápido. Eso no es un fracaso. Es información. ¿Qué pasó antes de abrir el refrigerador? Oliver pausó. Me sentí fuera de control. ¿Y la comida ayudó? Por unos 10 minutos. Luego peor. Entonces, ¿qué intentaba darte la comida? Pausa larga. Control. Exactamente. Cuando todo se siente caótico, comer te da una sensación temporal de control. Pero es un control falso. Ara Chibú se trata de reemplazarlo con control real. Y la pregunta que necesitas hacerte es, ¿qué es lo que realmente necesito ahora? Capítulo 8. Aprendiendo a sentir. En las semanas siguientes, Dr. Mori introdujo a Oliver a algo que llamó escucha del cuerpo. Era la práctica de pausar a mitad de cada comida y hacerse 3 preguntas simples. ¿Cómo me sentía antes de empezar a comer? ¿Cómo me siento ahora? ¿Qué necesito realmente en este momento? No era meditación ni terapia. Era simplemente mindfulness. Oliver empezó a notar patrones que nunca había visto. Cuando estaba realmente enojado, comía rápido, atacando el plato como si castigara la comida. Cuando estaba triste o solo, comía despacio, casi con ternura, como si la comida fuera un abrazo. Cuando estaba tranquilo, presente y en paz, comía menos, sin esfuerzo. Simplemente se detenía al sentirse satisfecho, porque no necesitaba más. Estas observaciones fueron como aprender un nuevo idioma, el lenguaje de su propio cuerpo. Estás comenzando a entender, dijo Mori durante una de sus consultas. Los japoneses tienen una expresión.
Aratsu. Literalmente significa el estómago se eleva y se usa para describir la ira. No es coincidencia que la palabra para la ira esté vinculada a la misma parte del cuerpo donde comemos. En el Japón antiguo había una comprensión profunda de que las emociones y la digestión están conectadas. ¿Esto es real?, preguntó Oliver. Científicamente, el intestino tiene más neuronas que la médula espinal. Produce alrededor del 95% de la serotonina del cuerpo. Hoy los investigadores lo llaman el segundo cerebro. Así que cuando dices que sientes ira en el estómago, estás más acertado de lo que crees. Capítulo 9. La cena que lo cambió todo. 3 meses después de su primera consulta, Mary organizó una cena familiar. No era cumpleaños ni feriado. Solo quiso hacer que un viernes normal se sintiera especial. Velas en la mesa, la vajilla bonita, un ambiente cálido. Los niños lo encontraron extraño. ¿Por qué hay una vela, mamá? Porque sí podemos. Oliver llegó a casa y se detuvo en la puerta. La mesa estaba lista. La casa olía a buena comida. Sus hijos lo esperaban. Y por un momento, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esto es lo que importa. Durante la cena, comió despacio, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería estar allí. Lucas contó una historia larga y caótica. Mia discutía que los perros deberían sentarse en la mesa. Theo se quedó dormido con el tenedor aún en la mano. Oliver observó la escena, y se detuvo a comer. No porque estuviera lleno, sino porque estaba satisfecho. Satisfecho de una manera que ningún alimento le había dado antes. Mary lo notó. Vio su plato medio lleno, su expresión, y sonrió. Más tarde, le preguntó, ¿cómo estás? Diferente, respondió él. Y de alguna manera, ella entendió. Capítulo 10. Los tropiezos que enseñan. Oliver admitía que el camino no era lineal. Había retrocesos, semanas de estrés, noches sin dormir, comer por emociones. Antes, cada error se convertía en una espiral. Ya arruiné todo. Empezaré mañana. Y mañana nunca llegaba. Ahora, después de cada tropiezo, Oliver practicaba lo que Dr. Mori llamaba, regresar sin juicio. No ignorar. No castigarse. Solo observar, entender, y seguir adelante. El doctor también le enseñó Kaizen, mejora continua mediante pequeños pasos. La perfección no es necesaria. La dirección sí. No necesitas ser perfecto hoy, solo un poco mejor que ayer. Y cuando tropieces, y lo harás, simplemente regresa. Además, introdujo Wabi Sabi, la filosofía de la belleza imperfecta. La grieta no destruye el objeto. A veces, es justo donde entra la luz. Oliver se aferró a esa idea, y la aplicó muchas veces. Capítulo 11. ¿Qué pasó con el cuerpo? 6 meses después, Oliver regresó al doctor. El mismo que antes estaba preocupado. Miró los resultados, luego a Oliver, luego otra vez los resultados. ¿Qué hiciste? Aprendí a dejar de comer al 80% de llenura. El doctor frunció el ceño, esperando dietas, suplementos o cirugía. ¿Solo eso? Aprendí a comer con conciencia. A pausar. A preguntarme por qué comía. Oliver había perdido 14 kilos en 6 meses, sin dietas restrictivas, sin contar calorías, sin eliminar alimentos. Sus triglicéridos se normalizaron. Su presión arterial mejoró. Pero lo más importante no eran los números. Duermo mejor. Tengo más energía. Puedo jugar con mis hijos sin cansarme. Mi mente está clara. Y lo curioso, añadió, sigo comiendo lo que me gusta. Pizza, helado, pero diferente. Como menos, de forma natural. El doctor guardó silencio. Deberías dar una charla. Oliver sonrió. Tal vez solo debería cenar más seguido con mis hijos. Capítulo 12. Lo que Oliver aprendió sobre el control. 1 año después, Oliver comprendió algo más profundo. No se trataba solo de comida. Los mismos patrones aparecían en todo. Sobre trabajo. Sobre compromiso. Sobre consumo. No sé cómo detenerme, admitió. Dr. Mori sonrió. Ahora entiendes.
La regla del 80% no es sobre comida. Es sobre tu relación con el exceso. El mundo moderno está construido sobre más. Más velocidad. Más consumo. Más estímulos. Pero Ara Achibú hace una pregunta simple y poderosa. ¿Es suficiente? ¿Ya es suficiente? Capítulo 13. Lo que vio Mary. Mary había observado todo silenciosamente. Vio los pequeños cambios. El teléfono boca abajo. Las pausas. La presencia. Pero el momento que nunca olvidó fue un domingo por la tarde. Oliver y Theo acostados sobre el césped, mirando el cielo. Sin teléfonos. Sin distracciones. Solo estar allí. Mary pensó, este es el hombre con el que me casé. No había desaparecido. Solo estaba enterrado. Y ahora, estaba regresando. Ara Achibú, la regla del 80%, es simple. Detente de comer cuando estés satisfecho, no lleno. La ciencia lo respalda. Culturas antiguas lo practicaron. Pero, más importante, te reconecta contigo mismo. No se trata de restricción. Se trata de conciencia. El reto, en tu próxima comida. Haz una pausa a mitad del plato. Deja el tenedor. Respira. Pregúntate, ¿tengo hambre? ¿O estoy sintiendo otra cosa? Ahí comienza el cambio.